quería preguntarle por cuáles eran sus intenciones, cuál era la motivación que tenía para que esa oficina específicamente tuviese un logotipo de Democracia Viva en momentos donde ya se había conocido este caso públicamente. Usted pidió que contratara gente para mejorar la página web, que tenga más contenido esa página web. Si necesitan más plata, tenemos, que no se preocupen por eso. Se lean estos mensajes y llevar papeles, que parezca un lugar de trabajo. Esa oficina, efectivamente, diputada, era una oficina, usted conocía esa oficina, efectivamente. A ver, Ivo, primero quizás un marco más general, no solamente ese mensaje, sino que hay muchos mensajes en la carpeta de Sí. investigación que son muy posteriores, sí, a la suscripción de los convenios, pero que son mensajes horribles. A mí me... Sus mensajes. Sí, yo leo hacia atrás, digamos, un año y medio después, digamos, eso hacia atrás y no... Es medio fuerte decirlo así, pero como no sé quién es esa persona, me da vergüenza. No tengo otra forma de describirlo. Creo que fue un error, lo dije, pero que no solamente imprudencia, sino que es la única explicación que yo me doy en términos de motivación, tratando de reconfigurar un poco lo que estábamos viviendo en ese momento, es como una búsqueda desesperada por buscar proteger a alguien que uno sentía estaba en el corazón de una polémica que hasta ese entonces, en todo caso, para mí era una polémica comunicacional. Y también un temor mío muy fuerte, una desesperación muy fuerte de sentir que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía absolutamente nada que ver, no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, creo que no hay manera de justificar o explicar, no solamente ese, sino que otros mensajes de ese tiempo, que, insisto, si bien no tienen nada que ver con la fecha de suscripción de los convenios, no son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencia o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un descriterio y horror como que yo, insisto, miro para atrás y más allá del amor que sentí en ese momento y la búsqueda de proteger a alguien, no se me ocurre otra explicación que darte. ¿Usted conocía esa oficina? Había estado en algún momento en esa oficina. ¿Y esa oficina funcionaba como una sede de Democracia Viva? Lo desconozco. No tengo esa información. Entiendo que era el domicilio tributario, me parece, y lo sé porque me parece que el abogado de Daniel Andrade lo señaló así. ¿Pero usted tenía temor de que tocaran la puerta, abrieran la puerta a alguien y se dieran cuenta de que esto era una casa normal y que no había nada relacionado con Democracia Viva? Yo tenía muchísimo temor en ese momento, Ivo, tenía muchísimo temor de estar, insisto, en medio de una crisis que para mí era así comunicacional, era política, pero que me podía involucrar a mí, que estaba involucrando a quien entonces era mi pareja. Había mucha desesperación, creo yo. Y insisto, no hay justificación posible ni para ese ni para el resto de los horrorosos mensajes que hay en ese periodo de tiempo. Intentaron levantar una fachada de ese lugar antes de que se descubriera. Yo sabía que ese era el domicilio que tenía Democracia Viva, ahora entiendo, según las palabras del abogado, que era el domicilio tributario, pero desconocía qué actividades se hacían o no se hacían ahí. El interés de todos los mensajes de esa época era buscar proteger de muy mala manera a quien entonces era tu pareja y a quien sentía estaba en un riesgo muy grande, insisto, un riesgo comunicacional, un riesgo político, pero un riesgo muy, muy grande. Pero hay ciertos mensajes anteriores a la suscripción de los convenios que dan cuenta de, al menos queda la duda de ciertos conocimientos. De hecho, en junio del 2022, Daniel Andrade, a través de un mensaje, le informó que Carlos Contreras lo había llamado a él y le dijo que parece que pueden salir las lucas. ¿A qué lucas se refería Daniel Andrade específicamente y qué conocimiento tiene usted acerca del destino de esos dineros? Estamos hablando de junio del año 2022. A ver, primero me parece importante, voy a responder tu pregunta, pero quizás aclarar una cosa inicial. A mí no se me acusa de qué sabía o qué no sabía, ni de cuándo sabía o qué supe. A mí en concreto la Fiscalía, como lo conversábamos recién, me acusa de fraude al fisco, me acusa de haberme coludido con otras personas para defraudar al Estado, haber de hecho proveído los medios para que esa defraudación pueda ocurrir. Y no hay absolutamente ningún antecedente, ningún antecedente en la carpeta de investigación que dé cuenta de la existencia de fraude al fisco, como no lo había del delito de tráfico de influencias, que fue el que se me buscó acusar anteriormente, no lo hay hoy día respecto a fraude al fisco, y no sé qué habrá en mi información ginecológica para que después eventualmente me acusen del delito de aborto, que es lo que entiendo ahora está buscando perseguir la Fiscalía. Yo he dicho lo mismo todo el tiempo, lo dije en la declaración de la Fiscalía, lo dije en una entrevista en noviembre del año 2023. Yo a mediados del año 2022 conocí porque mi pareja me señaló que estaba postulando unos proyectos en Antofagasta, no conocí más que eso.
Conocí luego en enero del año 2020, eso en junio del 2022, ¿Proyectos mediados o de año. convenios? Porque él le habla de convenios. De hecho, en septiembre del 2022 hay una conversación coloquial entre usted y él, en el que usted le dice, te paso a buscar a cierta hora, y le dice, no puedo ahora, efectivamente, porque tengo una reunión con Carlos. Estamos hablando de Carlos Contreras, ex Seremi, que recordemos renunció y que también está involucrado en esto. Y posterior a ese le dice, sorry, esto es textual, pero es por el convenio con Carlos, es súper importante. ¿A qué convenio se refiere? Usted me habló de proyecto, pero él textualmente le habla de convenio. Sí, yo no tenía absolutamente ningún otro conocimiento del que sale en esos mismos chats, que son los mismos, insisto, que yo declaro en la Fiscalía. Respecto de él, yo en la Fiscalía digo, mediados de octubre me parece y mediados de año, mi pareja de ese entonces me comunica mediante mensajes que tenía distintas reuniones por distintas cosas. Y luego, en enero del año 2023, se nos levanta la primera alerta, se nos consulta y ahí es donde yo pregunto respecto a la existencia de los convenios y luego, ya una vez estallado el caso, tomo mayor conocimiento respecto a eso. Esa es la línea de tiempo que yo he sostenido en la Fiscalía, que es concordante con los mensajes que se han conocido en términos de las filtraciones y que es lo mismo que he sostenido desde el día 1 hasta el día de hoy. Usted dice, bueno, no tenía los detalles, pero ¿no le llamó la atención de que hay un flujo importante de dinero que se podía pasar a esa fundación y que efectivamente la podía afectar a usted como un tema político, a él también, a Carlos Contreras también? Solo para precisar, yo no conocía el monto de los convenios en esa fecha, ni tampoco la modalidad de entrega de los convenios, ni si era una postulación, era una asignación directa, no tenía absolutamente ningún ¿No detalle. le interesaba tampoco saber en qué estaba Daniel No Andrade? sé si no me interesaba, pero yo era vicepresidenta de la Cámara. No era mi principal preocupación indagar en qué estaba mi pareja. Sí, evidentemente sabía en qué estaba trabajando, conocía de su fundación, pero la verdad no sé si era que no me interesaba, pero mi vida comienza a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. No es algo que me preocupara en primer orden, pero sí he reconocido, y eso ya lo he hecho también, como un error tremendo, no haber ponderado anticipadamente lo que tú planteas, como que era un error por sí mismo pensar que Daniel Andrade y Carlos Contreras, que dos personas que se conocían no por mí, sino que por el Partido de Revolución Democrática, pudiesen estar generando, por la vía que fuera, algún vínculo y que eso podía tener una repercusión política o comunicacional importante. Dentro del equipo de la Diputación del diputado Jaime Sáez, Sí. Se comunican con nuestro equipo y nos consultan respecto Con de... Romina Neumann, que era mi jefa de gabinete. Nos consultan respecto de los convenios. Eso lo he dicho también en otras oportunidades. En ese momento yo traslado la pregunta a mi casa, se me entregan todos los antecedentes diciéndome en realidad está todo en regla, no te preocupes. En ese entonces, ojo, ya se habían suscrito los convenios. Eso se lo dice Daniel Andrade, está todo en orden. Me lo dice Daniel Andrade. Y ese tema queda hasta ahí. ¿Fue un error dejarlo hasta ahí? Por cierto. ¿Fue un error confiar ciegamente en mi pareja en ese momento? Por cierto. ¿Fue un error no haber indagado más? Por cierto, y es de los más grandes errores que yo he cometido. Pero es luego, cuando la Asociación de Funcionarios, no recuerdo si de la Seremía o del Servio de Antofagasta, comienza a alertar de las irregularidades, supuestas irregularidades de la Seremía de Vivienda, cuando a mí me llega la alerta y digo, hay una persona externa, hay una asociación de funcionarios que está denunciando que el entonces Seremi se haría valer de la relación que tiene conmigo para obtener o para tratar con los funcionarios. Sí. Eso a mí sí me levanta una alerta importante y frente a esa alerta consulto en gobierno, consulto a la subsecretaria de Vivienda, lo hablo con el presidente de mi partido y con todo quien se me cruzó desde la bancada en adelante y pongo la denuncia en Contraloría, independientemente de que vuelva a consultarla a mi pareja y me vuelva a señalar que estaba todo en orden. Que hasta ahí tampoco le llamaba la atención eso. Incluso que su jefe de gabinete se lo había dicho, que es de un compañero de partido, el diputado Sáez, también se levantaron las alarmas de parte de su equipo. Usted siguió confiando solamente en Daniel Andrade, no lo que le estaba advirtiendo el resto, que ya de por sí ya se estaba hablando de montos, usted mismo lo dijo, un contrato con el Estado no son montos sencillos, probablemente sean montos altos. Para usted todavía no había ningún indicio de que algo estaba pasando. Ese es el mismo error que yo he reconocido todo el tiempo, Ivo. Es el mismo error que yo he reconocido diciendo, debía haber indagado más. Por cierto que debía haber indagado más. Cuando a mí se me levanta la primera alerta, que es en enero, debía haber preguntado más a alguien que no fuera mi pareja. Debía haber preguntado más. ¿Debía haber confiado ciegamente en mi pareja? No, por supuesto que no. Pero es lo que hice, insisto, y es de los errores más grandes que me valen hasta hoy, el arrepentimiento más profundo que yo he tenido en el marco de mi carrera política e incluso personal. ¿Su equipo tampoco siguió haciendo el seguimiento? Porque Romina Neumann al menos estaba muy interesada y estaba muy alerta acerca de lo que estaba sucediendo. No, en ese entonces terminamos las averiguaciones consultando respecto de la legalidad de los convenios. Se nos explicó que estaba todo en regla, que habían intervenido además no solamente el Seremi, sino que había seguido el procedimiento regular de la Seremía y con eso nos quedamos tranquilas y seguimos trabajando hasta que, insisto, nos llega la alerta de la Asociación de Funcionarios. Quiero saber, además, qué conversaciones se borraron
usted sabe que borró o que Daniel Andrade borró, que trataron de ocultar. Se activó también el cifrado de mensajes, la autodestrucción en ese momento. Todo eso está comprobado por la Policía de Investigaciones. ¿Qué mensajes borró y por qué los borró? Si no tenía nada que ocultar, como usted dijo. A ver, y te lo voy a seguir diciendo, y no tengo absolutamente nada que ocultar, y me gustaría partir por varias cosas. Primero, la Fiscalía tiene mi celular porque yo se lo entregué voluntariamente, no porque me lo incautaran, no porque tuvieran que recuperarlo, no porque tuvieran que rearmar una conversación, porque yo se lo entregué voluntariamente. No solamente entregué mi teléfono celular, entregué también mis cuentas corrientes, se levantó el secreto bancario, revisaron mis correos electrónicos, revisaron hasta mis fichas ginecológicas, han revisado todo de mí. Y respecto del periodo de tiempo de tratativas de los convenios, que es el periodo de tiempo investigado, ya sea para el tráfico de influencia o ya sea para el fraude al fisco, no hay un solo mensaje borrado. Ninguno. Todas las conversaciones. Desde el mes de junio. Desde que asume Carlos Contreras, para ser bien precisa, ¿sí? Desde que asume Carlos Contreras como Seremi hasta noviembre del año 2022, que es la fecha en que podría haber eventualmente iniciado la tratativa de los convenios, pese a que la tratativa entiendo que inició en junio del año 2022. Sí, pero desde abril del 2022 hasta noviembre del año 2022, mi celular está íntegro en manos de la Fiscalía. No hay ni un solo mensaje borrado, ni de mi celular, ni entiendo de los demás celulares, respecto del periodo de tiempo. Entonces, para la acusación, y que en esto quiero ser muy clara, porque se confunden mensajes muy posteriores con mensajes del periodo de investigación. Para la acusación, ya sea de tráfico de influencia, que fue la primera acusación, o para la acusación del fraude al fisco, el periodo de tiempo investigado está íntegramente producto de mi voluntad a disposición de la Fiscalía y no hay nada, ningún antecedente de ese periodo de tiempo que dé cuenta de que yo haya hecho alguna gestión para favorecer a mi pareja, para hablar con una autoridad, que haya llamado a alguien, que haya mandado un correo, que haya tenido una conversación de la que luego haya quedado registro, absolutamente nada. Y lo que sí hay borrado, y ahí voy a tu pregunta, ¿sí? Ivo, son mensajes muy posteriores, estoy hablando 7 meses posteriores. Es que esos 7 meses fue cuando estalló el caso también, sí, diputada. Y tienen No es cualquier línea temporal, es muy importante. Estoy de acuerdo, pero es muy importante quizá en términos políticos, pero en términos penales, el tiempo de investigación está íntegro en la carpeta. Entonces, no es que aquí haya algún ocultamiento respecto del tiempo de investigación, que yo algo que yo haya buscado ocultar. Nada, está todo ahí. Despejamos eso y mientras se suscriben estos contratos, usted dice que su celular está completamente íntegro, todas las conversaciones. Quiero saber qué fue lo que borró una vez que estalla este caso. Que también apunta la PDI que hay conversaciones cifradas, autodestrucción de mensajes y mensajes borrados de los que da cuenta la Policía de Investigaciones una vez que estalla este caso y, como le digo, en el momento de, por ejemplo, cuando estaban muy preocupados por la Oficina de Democracia Viva, la salida comunicacional también, el periodo de cómo se manejaba en caliente este caso, ese primer mes. Mira, para serte muy explícita, incluso hay mensajes borrados, digamos, concretos. Hay mensajes concretos borrados de mi teléfono celular, no solamente del periodo del manejo de la crisis, sino del periodo anterior. Y yo tomé la decisión de borrar esos mensajes porque yo entregué el único celular que tengo, donde tengo absolutamente todas las conversaciones, el registro de todas las situaciones íntimas que uno tiene con una pareja, todas. Y yo entregué así mi celular. Y efectivamente, borré registro de todas las situaciones íntimas, imágenes o conversaciones personales que yo tenía con mi pareja y que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. ¿Y sabes por qué lo hice? Y creo que, en perspectiva, a propósito del festival de filtraciones que lidera la Fiscalía, me parece que era una prevención acertada de mi parte. Porque todo lo que hay en la carpeta de investigación, vinculado o no vinculado al caso, se ha filtrado. Y me parece, insisto, una preocupación sensata de mi parte en ese momento eliminar cualquier conversación o registro de una situación, repito, íntima de un celular que mantiene absolutamente todas las conversaciones, se podrán imaginar la gente en su casa, que uno tiene con una pareja. Pero podría asegurar en esta entrevista que usted no borró ningún mensaje durante esos meses, una vez que estalla este caso, en relación al manejo específico de esta situación. No, ninguno respecto al caso, ninguno respecto ni del manejo, y perdón, pero con todo lo que se ha sabido, es bastante evidente que no borré mensajes, porque se ha conocido, insisto, mensajes horribles que yo he enviado y que justamente no los borré porque me pareció que todo debía estar allí. Y estoy, digamos, pagando los costos de haber sido completamente transparente en la entrega de mi teléfono celular y en el no borrado de todas esas conversaciones. Ahora sabemos que usted efectivamente habló con Miguel Crispi. Esto fue reconocido también por el abogado Guillermo Chaguán de Miguel Crispi en junio en Cerro Castillo. Usted llegó un poco antes a una reunión que había y conversa con él según lo que salió. ¿Por qué mintió cuando se le consultó esto? Yo siempre he dicho y lo voy a volver a decir, cuando yo me entero de las irregularidades que estaban denunciando los funcionarios y comienzo a preocuparme más del caso, más allá de lo que me decía mi pareja de ese entonces,
yo decido comunicarme con el gobierno, consultar, alertarlo de la información que yo tenía y consultarle qué se estaba haciendo por parte del gobierno. Y esa decisión de con quién me comunicaba la tomé y decidí comunicarme con la subsecretaria y con absolutamente nadie más. Fue la subsecretaria de Vivienda la que me señaló que se estaba realizando un informe, que según la información que ella tenía estaba todo en regla, pero que cualquier cosa en todo caso se iba a seguir los conductos de investigación regulares. Esa fue la única conversación que yo tuve con el gobierno respecto de información o respecto de alertas en cuanto a la situación. Esto previo a que estallara el caso de manera pública. Todo esto me parece que previo a que estallara el caso de manera pública. Después de mantener esa conversación con el gobierno, yo, y en la medida que me fui enterando de los antecedentes, conversé, insisto, con todo quien pude conversar. Alerté a la Contraloría de la situación, conversé con el presidente del partido de lo que estaba pasando, conversé con la bancada y me encontré efectivamente con Miguel Crispi en Cerro Castillo a propósito de un conclave oficialista. Sí, el 14 de junio. El 14 de junio. Y en una conversación, donde, tal como ha señalado el abogado, él me señala que según los antecedentes que él manejaba, que él ya había conversado con la subsecretaria también, no es que yo ya le haya contado nada a él, él ya estaba al tanto del asunto, según los antecedentes que él manejaba, ameritaba que esta situación fuera investigada a fondo. Eso fue todo. Perfecto, lo que yo conversé. ¿Usted se le consultó directamente, así como lo hice transparentemente ahora, porque ya se sabe? ¿Por qué sabes que le preguntaron y reiteradamente después, cuando estaba en tela de juicio el rol de Miguel Crispi, usted no reconoció que efectivamente había conversado con él? ¿Él le pidió que usted no revelara, por ejemplo, que había conversado con él ese día en Cerro Castillo? No fue parte de lo que yo definí como el conducto para informar al gobierno ni para recibir información del gobierno. Fue simplemente una conversación de pasillo en Cerro Castillo en el marco de otra reunión y por lo mismo no me parece relevante para efectos de con quién uno decide, con quién uno toma decisiones en el marco de una crisis, que es con quien correspondía, que es la subsecretaria de Vivienda, y lo voy a seguir diciendo así. La única persona con la que yo conversé para que me informara respecto de la situación y tomar yo decisiones respecto de qué hacer e informarle yo de la misma situación, fue la subsecretaria de Vivienda y absolutamente nadie más. O sea, ¿usted no reconoce que mintió cuando le preguntaron si es que había hablado con Miguel Crispi o Giorgio Jackson previo a que estallara este caso? A mí me parece que he sido clara en lo que he señalado respecto de cómo fue mi manera de comunicarme con el gobierno. Ahora, pero habló con él. La pregunta que le hacen de la tercera es si habló con otra persona aparte de la subsecretaria y le preguntan directamente por Miguel Crispi y Giorgio Jackson. Y ahora se conoce que usted habló con Miguel Crispi. Para comunicarle al gobierno respecto de la situación, alertarlo respecto a la situación y buscar información respecto a la situación, no. Hablé solo con la subsecretaria de Vivienda. ¿Y de qué habló con Miguel Crispi ese día entonces? De lo si mismo. ¿Se puede estar en detalle para saber efectivamente esa conversación? Lamento decepcionarte quizás, pero es exactamente lo mismo que ha señalado el abogado de Miguel Crispi, que no, según los antecedentes que él manejaba, este era un tema que requería ser investigado a fondo. No hay nada más allí que investigar. Y yo entiendo, y perdón, Ivo, que lo diga, pero yo entiendo que hay una búsqueda como por, o que se piensa que hay algo más respecto de Miguel Crispi en los diversos casos, y hoy día en el caso de Democracia Viva. Pero no hay nada más que yo pueda aportar para esa tesis, digamos. Sí, lo que pasa es que no es cualquier persona, es el jefe de asesores del presidente de la República, Sí, un presidente de la República que estuvo cuestionado meses por el tiempo y forma en que se enteró, que él mismo, dando un punto de prensa, se confunde las fechas, eso hizo que se pusieran todas las alertas ahí. Por eso me parece que, vuelvo al punto y quiero que usted sea sincera y me diga, para usted, ¿mintió o no mintió cuando le preguntaron si había hablado con Miguel Crispi? Yo te voy a responder lo mismo que te respondí recién. Y me parece que siempre he sido muy clara respecto de la decisión que tomé en cuanto a quién le iba a informar de la situación, quién me iba a levantar las alertas y con quién me iba a coordinar en gobierno para conocer del caso. Y ese no fue Miguel Crispi, fue la subsecretaria de Vivienda. Perfecto. ¿Pero habló con él o no habló con él? Creo que el abogado de Miguel Crispi ha sido claro en señalar de que tuvimos un encuentro en Cerro Castillo mucho después de haber hablado con la subsecretaria de Vivienda. ¿Antes que estallara el caso públicamente? Me parece que ya se estaba comenzando a conocer el caso públicamente, si no me equivoco, y que él me comentó exclusivamente que según los antecedentes que manejaba era un tema que meritaba ser investigado a fondo. No hay nada más allí en lo que indagar. Si respecto de eso se quiere hacer una sanción, perfecto, pero no tengo ningún otro antecedente que aportar a aquello. Sí. Es extraño, y reitero el punto, diputada, porque hoy día se conoció también que Miguel Crispi omitió esta información en la comisión investigadora, omitió esta información cuando a Fiscalía le consulta por esta conversación con usted. Entonces, llama la atención. Y dentro de toda la confusión que existe en este caso, evidentemente no es cualquier conversación y no es cualquier persona, vuelvo a decirle, con quien usted conversó, aunque sea una conversación de pasillo 5 minutos. Y si no había nada detrás de eso, ¿por qué ocultar que conversó con él? Me parece que porque es evidente que
que se busca generar, me parece, una doble investigación o dobles interpretaciones a estas alturas de, perdón que lo diga así, pero de casi todo lo que se hace en segundo piso. Y creo que en muchos casos eso tiene sentido y en otros casos no. Y en este caso me parece que no hay más antecedentes que aportar al rol de Miguel Crispi más que lo que ha señalado su propio abogado, que es haberme comunicado que según los antecedentes que él manejaba, era un tema que ameritaba ser investigado a fondo. No hay más, no hay un doble clic que hacer. Esa es la información. De nuevo, si con esa información se quiere emitir un juicio, perfecto. Pero no tengo más antecedentes que aportar, ni hay más historia que contar respecto a ¿En ese aquello. momento Miguel Crispi le dio algún tipo de información e indicio que el presidente ya estaba al tanto de esta situación? No lo conversé para nada con él, ni me dio algún indicio de eso. ¿Y usted cuándo supo que el presidente haya tomado conocimiento de esta situación? Yo nunca conversé con el presidente de esto, así que, digamos, lo vi por la prensa referirse al caso, pero nunca hablé yo directamente con él. ¿Cómo es su relación con el presidente ahora? Se lo pregunto porque normalmente yo trabajo en el Palacio de la Moneda, seguimos al presidente con las giras. Usted fue invitada al cambio de mando en Paraguay, fue a Antofagasta también, su región donde es parlamentaria. Me imagino que algún tipo de interacción hubo con el presidente, ha cambiado su relación con él luego de todo este caso. Él ha sido muy crítico acerca de la situación del caso de Convenios. Él sabe efectivamente la crisis que ha causado en su gobierno. El gobierno le ha costado muchísimo reponerse de esa crisis. Sí. ¿Cómo es su relación con el presidente hoy en día? La relación de una parlamentaria oficialista que va a estar siempre a disposición del gobierno con sus votos y con el liderazgo que tenga en su región para sacar adelante el programa de gobierno. ¿Cambió? No más que eso. No, yo no sé si ha cambiado. En primer lugar, quiero saber qué le parece a usted que se filtren ese tipo de antecedentes personales, ginecológicos suyos, que la tienen en estos momentos siendo investigada también por el delito de aborto. Oye, es bien difícil hablar de este tema Sí. porque es bien íntimo y también porque es bien indignante que se pasen como ciertos límites. Y no solamente respecto de mí. La otra vez escuchaba a la ministra de la Mujer recordar cómo a 444 mujeres se las ha perseguido durante el año 2012 y 2022 por un supuesto delito de aborto, cuando además 44 de ellas correspondían a abortos espontáneos. Entonces, me parece que hay una discusión pendiente en Chile que no se ha tenido y que toca a tal nivel la intimidad que es muy violento. Y a mí lo que me pasa con esto, y la parte que más que me conmueve, me da un poquito de rabia también, es que, como te decía, Ivo, a mí primero se me trata de acusar de tráfico de influencia. Y no había ningún antecedente en la investigación para tráfico de influencia. Se me llama a declarar por tráfico de influencia. No tienen ningún antecedente, hoy día me acusan de fraude al fisco. No hay ningún antecedente nuevamente en la carpeta que dé cuenta de fraude al fisco. Lo que hay son mensajes muy posteriores que no tienen nada que ver con el delito. No hay ningún fundamento penal para eso. Y ahora de lo que me entero es que el razonamiento que yo hago es que no le resulta con tráfico de influencia, no le resulta con fraude al fisco, y ahora de lo que me entero es que están buscando investigarme por el delito de aborto, yendo a incautar mi ficha médica, donde mi ginecóloga, para preguntarse si ahí hay algo por lo que eventualmente puedan desaforarme. Entonces, me pasa que siento que se cruza un límite, ¿no? Cuando hay una interferencia tal en la intimidad de cualquier persona. Y en este caso me parece que ese límite se ha pasado como con creces. Sí, diputada, en ese sentido, ¿usted se entera, sabía que la están investigando por eso? ¿Usted tenía el conocimiento de que estaba siendo investigada? Yo ni siquiera tengo acceso a esa carpeta de ¿Se investigación. enteró por la prensa, con la publicación de...? A mí me pasa que, y por eso y me quiero detener también, Sí. quizás podemos volver a este tema, no tengo ningún problema, pero me pasa también con lo brutal de la filtración, porque esta es una investigación reservada, la del delito supuesto de aborto, como lo es el desafuero, que también es reservado. Pero en el caso del supuesto delito de aborto, solo la Fiscalía tiene acceso a esa carpeta. Ni siquiera yo, ni siquiera mi abogado tiene acceso a esa carpeta. Nadie tiene acceso a esos antecedentes. Y aún así, Ivo, 3 días antes de la fecha original de mi desafuero, se filtra mi ficha ginecológica, junto con filtrarse todos estos mensajes posteriores que no tienen nada que ver con un eventual delito de fraude al fisco. Entonces, ¿qué me queda de pensar a mí? Que más que una búsqueda de la verdad, una búsqueda de resolución del caso, lo que hay es una estrategia comunicacional que a mí no me queda más que pensar que es de parte de la Fiscalía por construir un clima político 3 días antes de la fecha original de mi desafuero. Y yo creo que eso no puede ser, porque se pone en cuestión, no solamente en mi caso me da mucha impotencia, sino que también se pone en cuestión el uso de las instituciones. O sea, si no vamos a resguardar el principio de objetividad de la Fiscalía, si no vamos a resguardar
que las cosas de tribunales se resuelvan en tribunales y no por la prensa, que no se busque ganar un desafuero por la prensa, me parece que atenta como entre los principios mínimos democráticos. Y creo que eso está pasando en este momento, y eso me violenta mucho a nivel personal por el tipo de delito supuesto, como en el caso de aborto, pero también me violenta a nivel político, porque creo que no podemos dejar que estas cosas pasen. ¿Usted tiene una identificación en particular con usted por parte de la Fiscalía en el sentido de querer desaforarla bajo cualquier pretexto? No sé, Ivo, lo que sé es que yo leo la carpeta de desafuero. Yo también soy abogada y me parece que cualquier estudiante de Derecho de tercer año en adelante puede leer la carpeta de desafuero y ver que no hay absolutamente ningún antecedente jurídico que dé cuenta de un concierto previo mío con nadie, que dé cuenta de una facilitación de medios mía con nadie para cometer el delito. No hay ningún antecedente judicial, jurídico, que dé cuenta del delito de fraude al fisco. Entonces, lo que a mí me queda para pensar, que en el fondo se está buscando construir un caso de lo que sea, para desaforarme, acompañado de una estrategia comunicacional muy dura, que incluye, entre otras cosas, la difusión de mis fichas ginecológicas y la incautación de fichas médicas en centros médicos, para lograr un buen resultado. Desde el Frente Amplio están empujando, ¿eso también cree usted o no? No lo sé. ¿No siente que hay una presión política también por terminar con esto, cortar el hilo en alguna parte y que usted pueda ser quizás la persona con la cual se comience a despejar esta situación del caso Convenio? Oye, espero que no. O sea, espero que la motivación de todos, que mi motivación sea... Yo estoy cansada, llevo 2 años en este proceso, 1 año y medio, no he dejado de trabajar en el territorio, pero ha sido emocionalmente muy duro. Y yo lo que espero es que el tema se resuelva. O sea, yo he puesto todo de mí para colaborar, he puesto todos los antecedentes, llevo 1 año y medio siendo investigada, y yo lo que espero es que la investigación se cierre, que se pongan los antecedentes sobre la mesa, pero que haya una, sobre todo, búsqueda por la verdad. No por culpar a alguien a cualquier costa o inventando cualquier antecedente o creando cualquier situación, sino que hay una búsqueda por la verdad. Yo me he mantenido, de hecho, muy cauta, he sido muy prudente en emitir declaraciones porque he confiado en que el proceso avance, pero me parece que hoy día se han cometido excesos que no corresponden. Y que, de nuevo, no se trata solo de mí, se trata de que protejamos las instituciones que persiguen el delito. Quiero una reflexión final de por qué mintió, diputada, por qué ha borrado mensajes, por qué sus versiones chocan con la evidencia de sus mensajes. ¿Por qué para usted se ha hecho más difícil también esta misma situación a raíz de las mismas intervenciones y lo que se ha ido conociendo, ya sea por filtraciones o por distintas declaraciones? A ver, en primer lugar, yo he dicho lo mismo desde un comienzo. Yo he reconocido desde un comienzo el error de mi primera declaración, cuando yo siempre se contrasta, ¿no? Esta primera declaración donde yo digo no tengo ningún conocimiento de la situación y los nuevos antecedentes que conocemos. Lo que se omite mucho del mundo de las comunicaciones es el reconocimiento que yo tempranamente hice de ese error. A la semana siguiente yo publico un video diciendo que ese fue un error. Hace más de 1 año que doy una entrevista diciendo que eso fue un error, que fue un error complejo, y aclaro que yo nunca tuve conocimiento del detalle operativo o financiero de lo que estábamos trabajando. Y es algo que yo continúo sosteniendo, Ivo, incluso después de la filtración de todos estos mensajes que creo reafirman lo que yo he señalado. ¿Sus cuentas se abrieron, ¿no?, en la investigación? Mis cuentas bancarias se abrieron, se me levantó el secreto bancario, yo accedí a eso, se me revisó mi teléfono celular, se me revisaron mis correos electrónicos, se revisó mi tráfico de llamadas. Ivo, sé que estamos terminando, pero incluso hay un informe de la PDI, te lo voy a leer, es muy cortito, que señala lo que yo siempre he dicho. Del análisis efectuado de las cuentas corrientes de Catalina Ilona Io Pérez Salinas, se determinó la inexistencia de abonos cuya procedencia corresponda a fondos fiscales de los convenios aprobados mediante las resoluciones 504, 576 y 641. La misma Fiscalía, no tengo aquí la fecha, pero está en el último tomo de la carpeta de investigación, que curiosamente esto es lo único que no se filtra, ¿no? La misma PDI ha señalado que yo no recibí absolutamente ningún monto de los convenios, que ha sido lo que yo siempre he señalado. Yo nunca intervine, yo nunca me beneficié de ninguna manera de firmar los convenios. Y no hay absolutamente nada en la carpeta de investigación que dé cuenta de que yo hablé con alguien, ejercí algún tráfico de influencia o tuve algo que ver en un eventual fraude al fisco. Absolutamente nada. Lo que hay son mensajes horribles, muy posteriores a la comisión de los supuestos delitos, que son mensajes de administración de la crisis, que son equivocados, que son horribles, de los que me arrepiento, pero que no dan cuenta de la existencia de un fraude al fisco. Eso es lo que hay hoy día y, por tanto, hay una acusación infundada por parte de Fiscalía que revela a 3 días antes de la fecha original de mi desafuero toda la carpeta de investigación, incluyendo la eventual investigación por un delito de aborto del cual ni siquiera yo tengo acceso.